Bien, lo que sí tenemos ahora es este bloque por delante y vamos a usar parte de él para debatir el tema anterior. Quedaba planteada la pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de que, bueno, pueda incluirse dentro de lo que son los consejos de salarios, el tema de la vacunación? Sí. A mí me parece que hay otro ingrediente que todavía no está sobre la mesa y es las limitantes que tienen las vacunas. Es decir, como allí recién se decía agentes propagadores. Bueno, la información que se tiene, por lo menos del comité de vacunación, es que todavía no hay certeza de que quienes se vacunan, no sean agentes propagadores del virus. Pero sí tienen que asumir las personas que se están inmunizando y se están protegiendo ellas mismas. Entonces, a mí me parece que lo importante es hacer una buena campaña de información veraz, educativa, diciendo qué papel cumplen las vacunas, porque además las vacunas han eliminado de la faz de la Tierra. Pero ¿no está esa información sobre la mesa? ¿No se está No, hablando de sobra de la importancia casos, de las vacunas? yo creo que nunca es suficiente la información sobre la vacunación y los resultados que te puedo arrojar. Es decir... Pero además planteas veraz, como si se estuviera dando información que no fuera veraz. No, yo no dije que no fuera veraz, yo dije veraz. Es simplemente dar una información verdadera, porque muchas veces la información llega a las personas a través de las redes. Y las redes dicen cualquier disparate. Y estamos cansados de escuchar a gente que habla contra las vacunas. Entonces, a mí me parece que como hay gente que es influenciable frente a esas opiniones, la información veraz quiere decir educar en que la vacuna es un instrumento importantísimo en la vida de las personas y en la humanidad, ha permitido que la varicela, la poliomielitis, etcétera, desaparezcan de la faz de la Tierra. Prácticamente no ha habido casos en muchos años. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Entonces, yo creo que todo lo que sea educación en salud es importantísimo, porque las vías por las que la gente se informa es muy heterogénea. Y muchas veces hay gente que dice disparates y hay gente que se las cree. Pues, ¿qué pensás vos, Pepe? Y acá hay actores fundamentales que tienen que estar integrados a todo esto, y sin duda son los trabajadores. Y el Consejo de Salarios me parece una herramienta notable para lograr acuerdos, porque de hecho es eso, ¿no? Empleadores, empleados y el Estado siendo un tercero allí mirando desde afuera la situación, digamos. Hay algunos temas que creo que tienen que quedar claros, ¿no? Mientras la vacuna no sea obligatoria, no puede haber despidos, no puede haber traslados, ni siquiera queda claro si yo te puedo mandar a teletrabajar. Son algunas de las preguntas que ayer el doctor Nelson Larrañaga respondió y que me parece que son bien importantes. Mientras no exista la obligatoriedad, no es posible eso. Ayer el propio ministro Mieres se planteaba este tema. ¿Qué pasa si una persona, un empleado, un trabajador, no se vacuna, se enferma de COVID, corresponde que lo cubra el seguro de enfermedad? Por ejemplo, se hacía ese planteo. Y bueno, y conversando informalmente acá en la tanda decíamos, bueno, pero si yo me enfermo por, no sé, de una gripe común y corriente, también me cubre el seguro de enfermedad. Corresponde que sea así. Lo que pasa es que este escenario ha cambiado y las reglas son otras y es todo nuevo. Entonces me parece que ese ámbito donde están los empleadores, los que nos brindan el trabajo, donde están los sindicatos que se supone que representan a los trabajadores, es un ámbito, me parece, adecuado para poder conversar este tipo de cosas. ¿Qué pasa si los sindicatos empiezan a hacer campaña contraria, como lo está haciendo la FUS? Yo no sé si primero no tengo claro, porque yo lo que escuché fue a la Federación de Funcionarios de Salud Pública. No escuché a la FUS, puede ser que lo haya dicho. Salió en búsqueda hoy en los portales. Yo lo que entendí es que no estamos haciendo campaña a favor ni tampoco en contra. Era el planteo que hacía la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Que no va a convocar a la vacunación. Claro, no van a convocar. A ver, el llamado a no convocar... Pero no sé si es una campaña en contra. La lectura es embromada, ¿no? Es como si el sindicato de docentes convocara a no leer. Pero yo quiero creer que el amigo Bermúdez va a recoger el guante y va a cambiar esta opinión y se va a subir. Entre otras cosas porque yo creo que le conviene al PIT-CNT como central obrera incursionar en esto y como política de la central llevarlo esto a los consejos de salario. Yo no digo que haya una moneda de cambio después en las negociaciones, pero pone un tema más arriba de la mesa y al PIT-CNT esto le sirve, le conviene y le conviene también por la salud de todos los trabajadores. A los empresarios les conviene también porque yo puedo utilizarlo hasta como una ventaja competitiva si yo digo que en mi comercio o en mi empresa están todos vacunados.
a los trabajadores también les puede servir. Y yo creo que hay que ir por la vía positiva de la persuasión, del convencimiento. Pero a ver, por ejemplo, ¿por qué les puede servir? Yo, empresario, te digo, miren, me dedico a la exportación y en tal país, que es que está nuestro principal cliente, solo me aceptan los productos si estamos todos vacunados. Bueno, ahí estamos frente a una situación que tú le preguntaste a Larrañaga y creo que no te entendió la pregunta. O sea, yo creo que está claro que nosotros, los empresarios, no pueden despedir por este concepto. Está claro. No estoy tan convencido que no pueda alterar las condiciones de trabajo porque existe algo en el derecho laboral que se llama el ius variandi. Es el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo dentro de los límites de la razonabilidad. Entonces, dentro de los límites de la razonabilidad, si a mí me condicionan, por ejemplo, en una industria como puede ser la industria frigorífica, de que no me compran los productos si no tengo a mis empleados vacunados, y yo tengo un empleado vacunado manipulando lo que se va a vender o lo que se va a fainar, yo digo, yo tengo el derecho como empleador, para no perder mi fuente de trabajo, de decirle a ese señor, bueno, mira, te traslado a otro lugar, te traslado a otro sector, mientras no te altere demasiado las condiciones de trabajo, lo puedo hacer. Eso se llama ius variandi, es un derecho que tiene el trabajador, que como todo empleador, que como todo derecho tiene límites. Lo otro discutible es si yo puedo o no contratar selectivamente. Entonces ahí ya hay todo un tema del derecho a la intimidad de las personas, a los datos, una cantidad de cosas, y eso es muy discutible y lo va a discutir la doctrina. Pero tenemos que pensar que en estos meses se van a dar muchas situaciones. Por ejemplo, Selva y yo estamos trabajando en una empresa y Selva no se vacuna y yo me vacuno. Y yo me entro a molestar y empiezo a hablar con mi sindicato o con mi patrón para decirle, yo no quiero trabajar más a menos de 5 metros donde está Selva, o 10 metros, o 20 metros, y se van a generar ese tipo de problemas que hay que irlos pensando, porque se van a dar. La otra cosa que se puede dar es... Pero en realidad, ojo, si tú estás vacunado, que Selva no esté vacunada y esté cerca tuyo, tú, no, al contrario, tú estás vacunado. Sí, no, sí, pero ahí es un tema, mirá que la inmunización es por un tiempo, entre otras cosas, ¿no? Y si la eficacia de las vacunas no es del 100%, también yo puedo tener algunos prejuicios y algunos temores. Entonces digo, este tipo de cosas, señores, se va a dar. Entonces yo digo, no caer en un país que ha optado, como optó Chile, por ejemplo. Chile, la oposición quiso promover una ley de vacunación obligatoria y no salió. El Uruguay va a pasar exactamente lo mismo. No va a haber una ley de vacunación obligatoria. Bueno, si no va a haber una ley de vacunación obligatoria, todo lo demás lo deberíamos tener conversado y en esto tenemos que involucrar al PIT-CNT. Bien, ahí lo que planteas es algo bien a la interna y es delicado, porque esto no tiene nada que ver con las decisiones de los empleadores, sino con la convivencia entre los empleados. Que es la que se puede dar. ¿Verdad? Sí. Pero quería agregar algo. Para después de Pablo. A ver, la propia Organización Mundial de la Salud aconseja que la vacunación no sea obligatoria en el mundo y sí aconseja, por supuesto, que haya una campaña de información. Eso es lo primero que tenemos que tener. Porque la situación aquí que tenemos a nivel mundial, no solo en Uruguay, esto pasa en todos los demás países, hay más incertidumbres que certezas con respecto a esto. ¿Qué es lo que puede suceder? La inmunidad que puede llegar a traer, si contagio o no contagio, que es natural. Yo soy partidario de la vacunación, pero puedo entender perfectamente a la gente que entienda que no quiera vacunarse, aunque no lo comparto. Ahora bien, con respecto a los consejos de salarios creados por la ley 10.449, donde regula salarios, categorías y beneficios, yo creo que es el ámbito ideal para tratar este tema. ¿Y por qué? Porque allí están representadas todas las partes y están representados tanto los trabajadores, como bien decía Pepe, el Estado, la parte patronal, y las condiciones de trabajo en las cuales cada empresa, cada sector y demás van a tener y tienen en forma particular. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo, como decía, una empresa que de repente importa, un frigorífico que importa carne, claro, con una empresa que fabrica tornillos. Son cosas bien diferentes. Ahí tenés por rama de actividad. Y tenés por rama de actividad, exactamente. Tales grupos, tales cosas, subgrupos, etcétera, etcétera. Que tienen condiciones diferentes de trabajo. Pero en el fondo los trabajadores son todos trabajadores y evidentemente pueden tener más o menos miedo, no importa que trabajen en la industria cárnica o en la industria metalúrgica. Entonces, vamos a enfrentar un problema que si no lo legislamos, no sé si para bien o para mal, pero hay que legislarlo, vamos a tener una conflictividad laboral importante y es una realidad. Entonces, como bien lo explicaba el doctor Larrañaga,
para cada caso hay que hacer el estudio en el caso concreto de la actividad laboral. Pero para eso hay que hacer el estudio, hay que reunirse, hay que discutir en los consejos de salarios y posteriormente legislar. Porque nosotros nos tenemos que mover con normas para que estén las cartas sobre la mesa. Después la libertad individual de cada uno de vacunarse o no y aceptar esas normas es otro tema. Pero si no legislamos sobre esto, me parece que vamos a tener un problema importante. La única duda que tengo es que los consejos de salario son a mediados de año prácticamente. Y la campaña de vacunación empieza ahora. O sea que si llegás al consejo de salario, empezás la discusión, ahí ya tenés vacunado prácticamente una gran parte o no. Habría que proponer de pronto adelantar los consejos de salario con respecto a este tema en particular, porque, porque los acuerdos ya vienen del año anterior y entonces tienen un tiempo en el cual tienen que durar y demás, pero me parece que esto es fundamental para las condiciones de trabajo de todos los grupos de trabajo. Esto es fundamental legislar sobre este punto particular. Acá no estamos hablando de salarios mínimos, más beneficios, menos. Este punto en particular creo que es fundamental que se junten y que se proponga al Parlamento una legislación clara y concisa con respecto a los derechos de los empleadores y de los trabajadores en cuanto a la opción de dar o no la vacuna y las consecuencias o no que pueda traer. Bien. Yo quería agregar algo a lo que decía Pupo sobre el tema de la movilidad en el trabajo, porque lo daba el propio doctor Galeana en este foro al que aludía Pepe de ACDE, justamente de que hay cierto tipo de personal que por estar en contacto, ya sea con población, por ejemplo, en un sanatorio o en un hospital, o ya sea niños que recién nacidos o personas de muy alta edad, etcétera, o de con comorbilidades, es obvio que no pueden estar atendiendo ese tipo de pacientes. O sea, esas personas deberían o vacunarse o pasar a hacer otras prestaciones en otra área. Entonces me parece que hay cosas que lo dicta el sentido común y bueno, la sensatez en el uso, que yo no creo que la Federación Uruguaya de la Salud tenga una actitud no sensata, porque acá estuvo Bermúdez y él mismo manifestó que él se iba a vacunar. O sea, cuando le preguntamos, dijo, yo me voy a vacunar. Lo que a mí me parece que es comentar, bueno, de alguna manera trasunta esta información de la FUS, es que, bueno, la vida demuestra que las vacunas que llegan primero ni siquiera son para el personal de salud, que era el primer grupo. O sea que la vida es muy dinámica. Entonces, ese personal de salud recién se va a vacunar con la vacuna Pfizer. La de Pfizer, sí. Y la de Pfizer no se sabe todavía en qué momento llegará. Entonces, también... 10 días. No, claro, ya se parece sabe. que ya llega, ahí va. Pero quiero decir que ahí tienen un ejemplo de que el primer segmento de población que iba a ser como el sector privilegiado, el de la salud, bueno, por lo menos no va a ser el primero. El primero van a ser otras personas, educadores, etcétera. Nada, era agregar que yo creo que en esto lo que tiene que primar es el sentido común, la sensatez y, repito, y informar para que la gente entienda que se está haciendo un beneficio. Esa situación igual va a ir decantando con el tiempo, ¿no? Porque a medida de que se vaya obteniendo más información y se ven los resultados también en otros lugares del mundo que están bastante más adelantados en el tema de la vacunación y demás, yo creo que eso va a ir decantando de a poco en las personas. Pero, vuelvo y reitero, es entendible cuando falta información. Es entendible cuando falta información que alguno tenga determinado tipo de dudas. Yo no las tengo. No es que sea experto, por supuesto, en infectología, ni muchísimo menos. Pero creo que la vacuna es buena. Pero puedo entender a las personas que no quieren hacerlo. Pero reitero, a medida que vaya surgiendo información y se vayan viendo los resultados en otros países, creo que la gran mayoría de la población se va a vacunar. Salvo esos casos extremos que no se vacunan ni siquiera para darse la de la gripe. Pero eso es otro tema. Hay otro caso que es si el empleador puede poner como requisito para tomar personal nuevo. Sería discriminatorio. No el que ya está, poner como requisito el hecho de que esté vacunado. Para Hoy que pueda, sería discriminatorio. Para que lo pueda tomar. Y ayer Larrañaga decía que no, que sería discriminatorio, Claro. Por lo tanto tampoco está esa opción de decir, bueno, entonces yo, este personal que tengo, que no se vacunó, tomo personal nuevo. No, tampoco se puede. Ahora, Pepe, vamos a la realidad. Vos sabés que yo en eso comparto con Larrañaga, pero vamos a la realidad. Vos tenés que tomar personal para una casa de salud, ¿no? Yo tengo que llevar a mis padres por la situación que sea, ojalá que nunca se diera y que nadie tuviera que hacerlo, que tuviera que llevar a una casa de salud. Y yo tengo que tomar personal, soy dueño, otro caso, O querés abrir dueño de la una, casa de salud. punto. Y yo no te voy a tomar si vos no estás vacunado. ¿Y personal, acaso no es un pero- caso, si bien Yo estoy de acuerdo ilustrativo de la contigo, pero no importancia es de lo que tener dice- personal No es vacunado? lo que dice el ministro de Trabajo ni es lo que dijo. Lo que pasa es que acá en el esto, doctor Larrañaga. con el mayor Entiende que es de los discriminatorio. respetos a mi colega y que no se me enoje Pablo Casas,
Acá los abogados, y sobre todo los abogados laboralistas, van a tener que tomar una postura, y los jueces laborales, una postura, sigo las palabras de Selva, yo me estoy preocupado más últimamente, estoy coincidiendo demasiado contigo, Selva, pero la razonabilidad, el sentido sentido común. el Sí, pero acá sentido- mira el Claro, sentido eso es común común, como pero- tiene miradas distintas también. Claro, Porque de sí. sentido común sería permitir que en realidad quien quiera abrir una empresa, una compañía para un asilo de ancianos o residencial tenga personal vacunado Es en sentido medio de común. una pandemia. Es de puro Es sentido sentido común. común. Sin Pero es embargo, es sentido discriminatorio. común que también si vos dejás de contratar gente porque no está vacunada en una vacuna que no es obligatoria, Que sería no es obligatoria, discriminación. claro. El sentido común está tironeado, me parece. Está tironeado, pero la historia tiene múltiples ejemplos. Fíjense en Chile lo que pasa. Hoy no votan frente a una situación como la que tuvieron, con la gravedad que tuvieron con el COVID. Hoy el oficialismo y los parlamentarios del oficialismo no votaron la propuesta de la oposición respecto de la vacunación obligatoria. ¿Ah? Y tiene antecedentes en 1876 y en 1917 de legislación que realmente fue muy positiva en ese momento, porque con la vacunación obligatoria terminaron con la viruela. Bien, pero acá hay un dato que no puede soslayarse y que tiene que ver con la ética también de la academia y de la ciencia. Esta vacunación fue hecha también a los apurones, ¿no? Entonces, hay un montón de información que la va a dar el tiempo. La fase 4 y la Entonces, fase no 5 pueden. todavía no se conoce. Por ahí va un poco también de la mano en la no obligatoriedad, ese es el tema. ¿no? Por ahí va la A ver, pero por la vía de los hechos, porque está bárbaro, yo entiendo perfecto. ¿Es discriminatorio? Lo es. ¿No está regulado? No, no lo está. ¿No te lo pueden exigir? No, no te lo pueden exigir, formalmente hablando. Pero en la vía de los hechos, si yo, un personal de la salud, un geriátrico, o para trabajar en una discoteca, ¿no? Cuando pido el currículum... Hay trabajos y trabajos. No, yo entiendo lo que dice Juan Ramón. ¿Ah? Yo entiendo lo que dice Juan Ramón. Y está perfecto que así sea, ¿verdad? Pero por la vía de los hechos, yo, empleador, si de pronto tengo cualquier otro rubro en el comercio y de repente pido currículum y cuando hago las entrevistas, pues capaz que le pregunto, ¿te vacunaste, che? ¿Estás vacunado vos? No, yo no me la doy. Está perfecto, bárbaro, te vamos a llamar. Por eso me parece fundamental. Hay que también legislar. el papel, sí, sin duda porque es algo nuevo, pero además el papel de los sindicatos, porque si el ejemplo que vos ponías, Pupo, que está muy bien, el del frigorífico, que dice, no me aceptan en China, supongamos, que nuestros envíos porque el personal no está vacunado, y el propietario del frigorífico decide mandar al seguro de paro a 50 personas, el sindicato seguramente se va a tener que actuar y decirle, muchachos, a ver, se nos van 50 compañeros al seguro de paro porque hay 4 que no se quieren vacunar. Vamos arriba, vamos a llegar a un acuerdo y eso me parece que es lo razonable en este tipo de cosas. Ahí también debería primar el sentido común. Yo creo que a nivel de los consejos de salario... Perdón, ya hubo muchas empresas con un montón, hay en este momento un montón de trabajadores en seguro de paro. Sí, claro. ¿Cómo van a manejar la interna entre los trabajadores, los que se quieran vacunar y los que no? Sí, no demos ningún ejemplo, nada en particular, concreto, sí. pero tiene que haber una cantidad de sectores de actividad y empresas en las que se vivieron situaciones muy dramáticas el año pasado, justamente por personas que se estaban contagiando, que después obligaban a que todo el mundo fuera al seguro de paro. Eso genera una espiral además negativo. Bueno, este año, a la hora de exigir las vacunas, hay una exigencia de la patronal, pero también va a haber una exigencia entre compañeros que hay que tomar en cuenta y que puede generar cambios en los humores adentro de las empresas. Y eso baja la productividad, genera problemas de relacionamiento, genera problemas laborales de todo tipo. Todo eso hay que contemplarlo. Sí, aparte la última, los propios comercios se pueden reservar el derecho de admisión perfectamente. Dice, no entras a mi comercio, yo me reservo el derecho de admisión. No estás vacunado, no entras. Punto. Entonces, me va a limitar en un montón de cosas. No estoy hablando de irme de viaje, entrar a otro país, tener el pasaporte verde o amarillo o el que fuere. Estoy hablando de las cosas mínimas, del quehacer cotidiano, de la rutina diaria que puede tener cualquier persona cuando quiere de repente a un restaurante a comer algo, nos reservamos el derecho de admisión, porque los clientes que vienen aquí de repente tienen cierta sensibilidad a la gente que no se vacuna. O los trabajadores que tenemos aquí tienen sensibilidad a la gente que no se vacuna. Usted no tiene la Pero vacuna. tampoco hay que no permitir, bueno, ojo, pero ojo con permitir que se empiece a generar o fomentar una sensibilidad equivocada.
Pero, ¿no? Victoria, O sea, Sí, ahí estamos al borde de... Victoria, cuando claro, come- cuidado, cuando- hay que cuando tener comenzó- bien Al clarito borde los del alcances boicot A ver, de la no, vacuna. cuando- de la protección de datos de la que hablaba el doctor Larrañaga. O sea, yo no tengo por qué mostrar mi historia clínica a nadie. No, está bien, pero por la vía de los hechos te lo va a obligar. A ver, vamos a ver. Hoy vas caminando por la calle y te estornudan al lado y lo mirás con una cara brutal. ¡Ah! Le haces así al hombre, claro. Eso es sensibilidad. ¿Qué ¿Qué ha estamos pasado de hablando? estar en un lugar y estar... Claro. Es alergia, mira que es Te, alergia. te estornudan ahí al lado y vos haces así, echás el trato de alcohol y vamos a decir que no estamos sensibles. Por favor, vamos a sacar un poco la careta. Estamos sensibles y lo van a exigir. Sí, no, pero yo me refiero a que cuando no dejar que nuestra sensibilidad se dispare en base a información no acertada. A De eso acuerdo, voy. con eso estoy ¿ah? de acuerdo. Sí, además sería contradictorio contra quienes estamos de acuerdo de vacunarnos, porque me parece que estaríamos como forzando una situación, ¿no? Por eso no es obligatoria la vacuna. No, Pepe, no es obligatoria, pero por la vía de los hechos va a Sí, yo terminar te entiendo, siendo te entiendo. obligatoria, no formalmente, si se quiere. Bien. Bueno.